33 años después del golpe del 4 de febrero, con el que Hugo Chávez inauguró su vida pública a cañonazos y con derramamiento de sangre, ha pasado tiempo. Han pasado muchas cosas. Hemos conocido relatos de muchos de los participantes a título de confesión, pero también muchas revelaciones que nos llevan a entender que la conjura fue más grande de lo que se piensa y que había un eslabón perdido dentro del gobierno de Carlos Andrés Pérez que pudo haber hecho que el gobierno se fuera abajo. ¿Quién era ese eslabón? ¿Quién era el traidor interno? ¿Por qué había alguien dentro del gobierno de Carlos Andrés Pérez dispuesto a derribarlo? Claro. ¿A que usted responsabiliza a Ochoa? Ochoa. Al alto mando completo y Fernando Ochoa Atich, que es el que nombra. A tipos que estaban identificados con un movimiento de mierda, perdóname la expresión, que se llamaba el MBR 200, ¿verdad? Que estaban identificados como que iban a dar un golpe de Estado en Venezuela. Fernando Ochoa Antich, el ministro de la Defensa de Carlos Andrés Pérez, es el eslabón perdido de la conjura. ¿Por qué actuó como actuó? ¿Qué estaba haciendo? ¿Quién lo detectó? De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir. Te romperán las piernas para venderte las muletas. Usarán las instituciones para atentar en tu contra. Usarán las armas de la República para asesinar gente. Y después que asesinen a un gentío, lo venderán en la historia como una gran hazaña. Lo malo será bueno, lo bueno será malo. Te robarán la bolsa, la vida, las ganas de vivir, la forma de caminar, la ceniza, el cenicero, las flores, el florero y el agua de los floreros también. Y si no te gusta porque probablemente eres una sabandija chavista, yo te recomiendo que te quedes, pero anda bañate. Anda bañate, porque aquí me llega tu hediondez. Chavista, zamacuco, arrastrado, zarrapatoso, anda bañate. A todos los demás, bienvenidos al programa que no promueve el odio, solo te lo recuerda. Recuérdalo bien, si es chavista, mata. Y si no mata, no es chavista. Gracias por estar de vuelta y especial agradecimiento a quienes le dan al botón de me gusta en cada uno de nuestros videos para ayudarnos a seguir creciendo. Darle también al botón de suscribirse es para nosotros una manera de seguir gratuitamente creciendo. Especial agradecimiento a quienes nos permiten financiar la elaboración de este programa con sus aportes en nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf es tu apoyo el que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos. Por supuesto que ha pasado mucho tiempo. Por supuesto que la historia debe ser contada. Por supuesto que las cosas que han ocurrido con el paso del tiempo, sobre todo después de la llegada del chavismo al poder, 25 años que se cumplieron el 2 de febrero. Se cumplieron 26 años de la llegada de Chávez al poder, de su juramentación en el año 99. Estamos hablando de una situación en la que a Hugo Chávez se le permitió llegar al poder con el voto popular. Y al verse impune en el poder, el tipo empezó a reescribir la historia. Se borraron los términos de golpe de Estado, se reincorporaron a las Fuerzas Armadas, a los oficiales participantes para darles el nuevo rango. Por eso es que Diosdado Cabello se dice capitán. Él llegó hasta teniente, él no fue capitán. Lo reincorporaron para darle rango y se volvió a desincorporar. ¿Para qué? Para asegurar una pensión como capitán. Lambucios. Estamos hablando de unos tipos que intentan reescribir la historia, pero los que tenemos memoria y los que nos hemos dedicado al estudio de la historia, eternos estudiantes de historia, encontramos cosas que son importantes. Lo primero que hay que decir es que ese día, con todas las críticas que pudiese haber en contra de Carlos Andrés Pérez, con todas las críticas que pudiese haber en contra de ese sistema, el haber empuñado las armas de la República para atentar contra la República era un crimen, pero si era para establecer un sistema político como el que establecen a partir del año 98, estamos hablando de que en el 92 Carlos Andrés nos salvó de una gran desgracia. Carlos Andrés nos salvó de una gran desgracia y
el primer mensaje que le da al país, que lo da muy temprano en la madrugada, cuando se escapa de Miraflores. Carlos Andrés sale de la casona, llega a Miraflores, le bombardean Miraflores, se logra escapar de Miraflores gracias a la rápida respuesta y valiente respuesta del vicealmirante Mario Iván Carratú Molina, jefe de la Casa Militar, junto a los edecanes y algunos de los miembros de la escolta civil, sacan a Carlos Andrés Pérez de Miraflores y llegan, luego de distintos avatares, al canal Venevisión. Y allí Carlos Andrés Pérez da este primer discurso, que es el menos conocido de los discursos que de las alocuciones que Carlos Andrés Pérez dio ese día en medio del fragor. Pero la primera vez que Carlos Andrés Pérez le habla al país en la madrugada, cuando ocurre el golpe de Estado, es esta. Señor Carlos Andrés Pérez se dirige al país en cadena nacional. Venezolanas, venezolanos, me dirijo a toda la nación en estas horas de la madrugada porque se acaba de producir un hecho insólito que nos abochorna y nos apena. El regimiento de paracaidistas José Leonardo Chirinos en Aragua, desacatando su juramento y los mandatos de la Constitución, se alzó contra la Constitución y contra el poder legítimamente constituido. Pretendieron por sorpresa tomar el Palacio de Miraflores y la Casona. El movimiento subversivo, antipatriótico, está siendo controlado. Los comandos de las Fuerzas Armadas están tomando las medidas del caso. Me dirijo a todos los venezolanos para que juntos repudiemos este hecho y para que digamos de una vez por todas que en Venezuela es el pueblo quien manda y quien conduce los destinos de la nación y que su presidente cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas y de todos los venezolanos. Esperamos que en el curso de las próximas horas quede completamente dominado el movimiento subversivo y que podamos seguir en paz y con toda decisión y confianza adelantando los grandes destinos de nuestra patria. Con firmeza, pero con indignación, estoy haciendo este anuncio a todos los venezolanos. Pido a todos los oficiales de las Fuerzas Armadas que se trasladen a sus cuarteles y que se pongan en alerta para que no haya el menor asomo de peligro de que quienes quieren ver a nuestra patria sumida en el desastre, en el desprestigio internacional, se puedan aprovechar de esta circunstancia para dañar, para perjudicar, para maltratar la dignidad nacional. Muy buenos días. Cuando sea necesario, les volveré a hablar. En el curso de la mañana me volveré a dirigir a todos los venezolanos para decirles que el movimiento sedicioso fue absolutamente controlado. Muy buenos días y hasta los próximos minutos que me dirigiré de nuevo a todos los venezolanos. Confianza y fe en la democracia. Me dirijo a todos los sectores, a las fuerzas vivas del país, a los partidos políticos, para que todo el país, junto con las Fuerzas Armadas, formemos un solo haz para enfrentar esta intentona que traiciona los mejores y más legítimos intereses de Venezuela. Ese 4 de febrero. Ya vamos a ver lo que dice Miguel Rodríguez, que es sumamente importante. Pero está perfectamente claro que esa primera locución de Carlos Andrés Pérez es un Carlos Andrés que está metido en una situación que no se esperaba. Es una inusual intervención de Carlos Andrés Pérez, donde lo que se ve fundamentalmente es su desconcierto y se siente además el nerviosismo del momento. Pero ya él tenía la información. Ya sabía que eran los paracaidistas de Maracay, ya sabía que era el regimiento de José Leonardo Chirinos. Y si sabía que era el regimiento de José Leonardo Chirinos, sabía que el jefe de eso era Hugo Chávez. Hugo Chávez había sido un conspirador desde hace largo rato. Las distintas cuestiones que se ha dicho sobre cómo Carlos Andrés Pérez ignoró, pasó por alto todas las advertencias, han sido lo suficientemente amplias.
Pero yo creo que Carlos Andrés Pérez, que tiene una gran responsabilidad en todo esto, eso yo lo narro en mi libro, por cierto. Porque no se trata aquí de condenar ni de salvar, se trata de revisar la historia como corresponde. En mi libro, Una mesa de tres patas, comentamos cómo, en efecto, Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera son dos de los grandes responsables del proceso de descomposición del sistema político venezolano que le abrió la puerta a la llegada de Chávez al poder. Y por supuesto el 4 de febrero es una de las grandes fechas, pero no solamente porque ocurrió el golpe de Estado, sino porque posterior a eso empezó a construirse la usurpación que estamos viviendo actualmente. Todo eso lo narramos en el libro, Una mesa de tres patas, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Recuerden que voy a estar mañana, 5 de febrero. Yo estoy más golpista que nunca contra estos bichos. Vamos a estar mañana 5 de febrero en la librería Byron, ahí en Carrer de Casanova 32, en Barcelona. A las 7 de la noche la entrada es libre, pero de mosca que el sitio se puede llenar. Y el 6 de febrero vamos a estar en Madrid, en la biblioteca Iván de Vargas, que ya está full. Muchísima gente se apuntó, pero lo que vamos a hacer es que vamos a grabar en ambos casos, vamos a grabar un programa de Fuera de Orden desde las 7 de la noche puntual. Y a más tardar a las 7:45 dejamos la puerta libre para que todo aquel que quiera entrar a comprar el libro, a firmarlo o a llevarlo porque ya lo compró y lo quiere que se lo firme, tomarse la foto, hablar conmigo, lo vamos a hacer. Va a ser más conversación que presentación. Por supuesto grabaremos el programa allí con público y estaremos allí con ustedes. Se trata de narrar la historia, se trata de conocer lo que ocurrió. Y entonces el señalamiento es el siguiente. Carlos Andrés Pérez, de alguna manera, confiaba, creo yo, en que se dice mucho que él confiaba en su ¿cómo se llama? En su ego, que era un tipo. Pero yo creo que también había algo en lo que él confiaba, que era en Fernando Ochoa Antich, porque Fernando Ochoa Antich era andino como Carlos Andrés, y Fernando Ochoa Antich era un gran jalabolas de la esposa de Carlos Andrés Pérez y de la familia de Carlos Andrés Pérez. Entonces, además de eso, ocurrió otra cosa, que su familia era conocida por la familia de Carlos Andrés Pérez desde los tiempos del 45, etcétera, etcétera. Y entonces eso de alguna manera a Carlos Andrés le inspiraba confianza. Entonces, cuando le decían que había una conjura, etcétera, etcétera, él sentía que la presencia de Ochoa como ministro de la Defensa, y esto es una especulación de mi parte, pero siento que podría tener cierto valor, podría sentir Carlos Andrés Pérez que la presencia de Ochoa Antich en el Ministerio de la Defensa era garantía de que no lo iban a tumbar. Pero ¿qué pasa? Que Ochoa estaba conspirando. Y eso no pasó. No solamente que no pasó desapercibido, sino que había unas señales, como las que en efecto nos deja claro el ministro. Esta intentona que traiciona los mejores y más legítimos intereses de Venezuela. Lo que dice Miguel Rodríguez. Atención con este dato. El 4 de febrero fue una locura y sobre ese 4 de febrero se monta toda la conspiración, porque Carlos Andrés derrota a toda esta cuerda de cobardes, encabezado por Chávez, Arias Cárdenas, toda esa cuerda de bichos, ¿verdad? Que lo que eran unos militares felones cobardes, ¿verdad? Porque nadie que se respete, mira, cita lo del Valle de Ley de Duración y ministro de la Defensa de Venezuela, en Venezuela no hubiera pasado nada. Claro. A que usted responsabiliza a Ochoa. Ochoa, al alto mando completo y Fernando Ochoa Antich, que es el que nombra a tipos que estaban identificados con un movimiento de mierda, perdóname la expresión, que se llamaba el MBR 200, ¿cómo que era? MBR 200, ¿verdad? Que estaban identificados como que iban a un golpe de Estado en Venezuela y que estaban esperando la oportunidad, y Ochoa los nombra a todos en las posiciones de comando. Arias Cárdenas en los blindados del Zulia, o en un comando importantísimo en el Zulia, a Chávez en los paracaidistas de agua, a Ortiz en el fuerte Tuna, ¿verdad? A todos esos bichos los nombra en las posiciones de comando de las 7 unidades más fuertes del ejército. Ochoa antes nombró a unos tipos que tenían señalamientos. No era que había chisme, no era que había sospecha, es que habían sido capturados en conjura, dándole arenga a los jóvenes cadetes. Eso ocurrió. La primera vez que yo tuve un acercamiento al tema de Ochoa fue hablando con los oficiales que dirigieron la Dirección de Inteligencia Militar.
Yo lo hablé con dos oficiales. No voy a juzgar ni su posición, ni su personalidad, ni su carácter. No. Yo voy a ceñir a los hechos, lo que ellos dicen. Y yo creo que tiene valor, lo que ellos dicen. Lo que todos los protagonistas dicen tiene valor. El vicealmirante Rodríguez Citraro y el general Herminio Fuenmayor. Ellos estaban al tanto de que había en efecto una serie de conjuras donde la de Hugo Chávez era una. Habían varias conjuras. Y la más importante era una donde habían unos famosos notables militares. Y había mucha gente metida en esto, sobre todo del sector político también. Porque entonces todo militar busca un político y todo político busca un militar para conspirar. Y así las cosas fueron yendo. Mi teoría es que era dejar hacer para ver qué pasaba. Ajá. O sea, no solamente estaba Chávez en esa onda, sino que había otra gente dentro del propio Partido Acción Democrática, dentro de los grandes, los ilustres o notables ciudadanos venezolanos. Había un malestar, o interpretaban un malestar como razón suficiente para un cambio de rumbo. Y por lo tanto, era posible dejar hacer a alguien que se ocupara del trabajo sucio y después recogemos el beneficio. Había que dejar que alguien hiciera el trabajo sucio. La primera vez que yo tuve un acercamiento a lo que significaba el tema de la participación de Fernando Ochoa Antich, ministro de la Defensa, en todo esto, fue en una conversación privada que tuve con el exdirector de la Dirección de Inteligencia Militar, el general Herminio Fuenmayor. Yo tuve una conversación con él, fui invitado a la radio cuando estaba en Venezuela, y en privado estábamos hablando, y yo le reclamé lo siguiente: general, ¿cómo es posible que todo el mundo sabía? Ya nosotros habíamos entrevistado a Osvaldo Álvarez Paz, que nos había dicho que él detectó la conjura y que se lo dijo a Carlos Andrés personalmente, y Carlos Andrés le dijo que eso no era así. Rafael Marín, que paz descanse, nos contó también en este canal cómo él detectó que Chávez había sacado unos tanques y tal, estando en Apure. Y así habían historias de estos bichos conspirando desde hace años, prácticamente frente a todo el mundo. Y lo que yo le reclamo a Herminio Fuenmayor es: Herminio, ¿cómo es posible, general, que todo el mundo estaba conspirando, todo el mundo sabía que esa gente estaba conspirando, y usted, que era director de inteligencia, no sabía? Y ustedes no detuvieron ese golpe. Y Herminio Fuenmayor me dijo algo. Me dijo: el golpe se detuvo porque el golpe no era el de Chávez. La verdadera conjura era la que encabezaban unos oficiales, unos generales conocidos como los notables militares, porque había unos notables civiles y había unos notables militares. Yo, cuando fuimos a preparar este programa original, que es una pastilla de memoria que la pueden ver completa en este canal, se llama Ochoa Antich, el traidor del 4F, de la cual estamos mostrando algunos extractos para este programa especial. Yo le pedí a Herminio Fuenmayor que me diera su relato de ese hecho. Parte de ese relato a continuación. No hay ninguna duda que entre Peñalosa Zambrano y Ochoa Antich fueron los individuos que estaban al frente de esa gran conspiración con el bandido de Santelli Ruiz, que todavía es el jefe supremo de todas las vagabunderías en el Consejo Nacional Electoral. Y es tan así que cuando Fernando Ochoa Antich fue ministro de la Defensa, que Chávez estuvo preso por el golpe del 4 de febrero, bueno, le llenó la cárcel de Ramo Verde de televisores, de computadoras, de neveras, de camas especiales, de todo. Y el otro rufián que se prestó para esa gran traición fue Carlos Julio Peñalosa Zambrano. Yo no tengo ninguna duda de que ellos pretendieron copiar el modelo guatemalteco y ponerlo en vigencia aquí en Venezuela. Lo que pasa es que ellos no contaron
el director de operaciones de la DIN era el general Herminio Fuenmayor, con más de 20 años en operaciones especiales y trabajando con organismos internacionales como la CIA. Pasé a retiro el 27 de junio de 1991 por 30 años de servicio. Y en una discusión que yo había tenido anteriormente con Carlos Andrés, precisamente porque todos los informes que yo llevaba demostraba la participación de este grupo de los notables militares, porque tú sabes que había el grupo de los notables militares, José Antonio Lavarría a la cabeza, y el grupo de los notables políticos con Rafael Caldera y Urla a la cabeza. Toda esta componenda prácticamente pasó a hacerle presión junto con el alto mando de Acción Democrática a Carlos Andrés para que saliera del gobierno. Es decir, estamos hablando de una conjura que estaban dando desde los tiempos en que estos bichitos que llegaron a generales estaban en la Academia Militar. ¿Cuál era el objetivo de esa conjura de esos generales? Ellos querían llegar, o sea, ellos se plantearon que ellos tenían que llegar todos a generales, se llamaban los notables porque eran la gran mayoría de ellos de muy buenas notas. Y Olavarría, ese general Olavarría, empezó a agruparlo, empezó a buscar a los mejores oficiales para formar una logia militar. Y esa logia militar, que se llamaba los notables militares, el objetivo era tomar el poder. En inicio ellos decían que iban a tomar el control de las Fuerzas Armadas para lograr llevarlas a mejores, unos tipos pretorianos ahí, militaristas, etcétera. Y bastante corruptos, debe decirse también. Entonces estos bichos, todos esos notables militares, inventando locuras, empezaron a intentar utilizar a los oficiales de menor graduación que también andaban conspirando para ponerlos a trabajar para ellos. Cuando Herminio Fuenmayor dice el modelo guatemalteco, ¿a qué se refiere? A aquello que ocurrió cuando a Efraín Ríos Montt lo fueron a buscar, el general Efraín Ríos Montt, dieron un golpe de estado unos sargentos, unos coroneles y tal, y lo fueron a buscar a él, que era general, para que gobernara. Esto, por supuesto, tiene distintas connotaciones. Porque la tesis que plantea Herminio Fuenmayor es que ellos logran neutralizar, inclusive el mismo día, el 4 de febrero, se logran neutralizar, aunque ya Herminio no estaba allí en la dirección de inteligencia militar, logran neutralizar desde hace largo tiempo la forma de actuar de Ochoa Antich. Le logran neutralizar a varios personajes, entre ellos a un oficial de apellido Soler Zambrano, que intentó capturar a Simón Alberto Consalvo cuando era el presidente encargado de la República como ministro del Interior ante un viaje de Jaime Lucinchi. Le rodeó la viñeta con unas tanquetas. Ese Soler Zambrano, que era un chavista y que todavía está en el chavismo, esa lácara, evidentemente era una ficha de todos estos generales. ¿Cuál es el planteamiento que hace Herminio Fuenmayor, palabras más, palabras menos? Que había una gran conjura de unos generales que estaban utilizando a varios movimientos subversivos de oficiales de menor rango, y que simplemente ellos iban a hacer una actuación y que se iba a hacer una toma del poder donde eran los generales los que iban a mandar. El vicealmirante Mario Iván Carratú va más lejos y plantea que iba a haber una junta militar y que el presidente de esa junta militar iba a ser Ochoa Antich. Algo parecido dice Herminio Fuenmayor. Por supuesto que esto es lo que dicen estos protagonistas. No tenemos un acta, no tenemos una declaración, y Ochoa Antich, por supuesto, lo niega todo. Y distintos personajes también consideran que Ochoa Antich tampoco andaba en eso y tal. Por supuesto, la conjura y los conjurados son demasiados y hay muchísimo allí de qué hablar. Muchísimo de qué hablar allá en Escocia, pero en castellano. Hay que ir a Escocia y conocer esa bella tierra en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano, organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Ya es momento de organizar tus próximas vacaciones, porque si tienes una sola vacación o si los ahorritos te dan para viajar una sola vez, que sea un viaje inolvidable. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Y si vas a viajar, recuerda que debes tener una póliza de seguro de viaje siempre. Eso es importantísimo. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser, bueno, demasiado Ochoa Antich, demasiado malo, tardío y fracasado.
Tu asesor Gustavo te ofrece las pólizas de seguro de salud, las pólizas de seguro de vida en los Estados Unidos y para cualquier parte del mundo las pólizas de seguro de viaje. Tu asesor Gustavo, para que te asegures bien, y en España hay que estar con todas las de la ley. Hispanidad, abogados y asesores, el bufete número 1 en materia de extranjería, que te asegura que tu trámite será llevado por profesionales, no por chapuceros ni por gestores. Abogados de verdad, con experiencia en la materia, con conocimiento del ramo y que por supuesto te representarán de la forma adecuada. Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. Y recuerda que en los Estados Unidos hay que pagar impuestos. Esa gente que dice, no, yo soy un migrante y yo, eso no me hace un criminal. Recuerda una cosa, la evasión de impuestos en los Estados Unidos es un terrible delito. Así que si tú no has declarado tus impuestos, cuidado, porque te pueden ver como un criminal. No pases por esa cosa tan horrible. Llama a la gente de Easy Tax to Go para que te pongan en orden tus finanzas. Y al tener las listas y todo preparado y todo bien, por supuesto que vas a lograr, sin duda alguna, hacer tu declaración de impuestos, tener todo en orden y aprender además, si es lo que quieres, a cómo hacer las cosas posteriormente. Con los cursos de formación para preparador de impuestos y también los cursos para formar una empresa en los Estados Unidos desde cero. Easy Tax to Go con su analista Ángel Lanten te ofrece todo eso y mucho más. Hay varios relatos del momento, porque no son solamente los oficiales de inteligencia, son también los civiles que estaban en ese gobierno. Hay gente que se acuerda de cosas, ha pasado el tiempo y han decidido contarlas. Y entre los notables estaba Fernando Ochoa Antich, Carlos Peñalosa, Carlos Santiago Ramírez y otros generales. Ramón Santeliz, que eran generales que tenían aspiraciones de poder, y me voy a explicar. Aspiraciones de poder en el sentido de dirigir por mejores rumbos, en primer lugar, a las Fuerzas Armadas. Hubo un bochinche de generales. Unos generales que se estaban serruchando el puesto unos a otros y que trataban de llegarle, y esto me consta, al presidente de la República para lograr posiciones de comando superiores a las de otros de sus compañeros. Eso descompuso en alto grado el respeto de los oficiales superiores, los oficiales subalternos, hacia los altos mandos de las distintas fuerzas. Había un bochinche de generales, pero también había un bochinche de civiles. Había un bochinche de las instituciones. Había un bochinche generalizado. Había un bochinche social. La gente había perdido el contacto con el tema político y los políticos habían perdido el contacto con la sociedad. Cada día lo perdía más. Por eso que se llegó a donde se llegó. Entonces las sospechas empiezan como a surgir. La gente empieza a decir, pero bueno, pero ¿y esto qué pasó? ¿Por qué este tipo hizo esto? ¿Por qué pasaban estas cosas? Una de las cosas que se ha dicho durante muchos años es que Fernando Ochoa Antich estaba comprometido en esa conspiración. Este es un tema que yo hablé alguna vez con el presidente Pérez. Y yo quería saber su opinión. El presidente Pérez, porque yo vi algunas acciones del general Ochoa Antich que no me parecieron convincentes el 4 de febrero. Entonces yo a los años le pregunté al presidente Pérez, ya fuera de la presidencia, ¿usted cree que Ochoa estaba metido en la conspiración? Y me dijo, no, yo no creo. Los Ochoa son locos, pero no traidores. Bueno, cuidado, porque son locos y traidores. Hay una de las cosas particulares que no puede dejarse de lado, porque el tiempo pasa y uno entonces puede atar las cosas. Cuando Fernando Ochoa Antich era ministro de la Defensa de Carlos Andrés Pérez, su hermano Enrique Ochoa Antich era diputado del Movimiento al Socialismo, del MAS. Y se la pasaba organizando manifestaciones contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez.
Cuenta, por cierto, Antonio Ledesma, que era en aquel entonces el gobernador del Distrito Federal, que cuando él llega de su casa y llega a la Plaza Bolívar, a su despacho, a su puesto de comando en la gobernación del Distrito Federal, había una pandilla de delincuentes intentando agitar el orden público y había tiro y toda aquella cosa, y uno de los que estaba ahí era el hermano de Fernando Ochoa Antich, el hermano del ministro de la Defensa, Enrique Ochoa Antich. Entonces uno ve estas cosas y uno lo que se pregunta es si tiene sentido que usted tenga a un agitador de calle. Esto es la vieja historia. Los Ochoa Antich, los hermanos Ochoa Antich, los hermanos Escarrá, los hermanos Juanipa. Esto es la misma historia siempre. Tiene sentido que hay un agitador contra el gobierno en la calle y que ese agitador sea hermano del ministro de la Defensa y que el ministro de la Defensa no esté bajo sospecha. No está como raro eso. No está como raro eso. Es muy raro, ¿verdad? Muy raro. Entonces sí, el tipo era loco y era traidor. Pero si usted ve lo que ha ocurrido con el tiempo, usted se encuentra con dos cosas. A Ochoa Antich no le tocaron ni un pelo en todos estos años. Sigue en Venezuela. Mientras Rodríguez Citraro está fuera del país. Carratú está fuera del país. Y otros muchos más fuera del país. Pero Ochoa Antich no solamente no le tocó a Fernando, sino que su hermano es uno de los más connotados opositores falsarios, entreguistas de Nagarra. No, y que estuvo en el chavismo. De hecho, fue constituyente del chavismo. Estuvo ahí metido en esa vaina. Y sigue en el chavismo. Un viejo cagalitroso hablador de estupideces a favor del chavismo siempre. Porque son enemigos de la democracia. Enemigos de la democracia. Y los indicios son demasiados. ¿Por qué Ochoa Antich nunca fue juzgado por todo esto? Protegido por las élites políticas en la conjura. Ochoa siempre fue un protegido. Porque si meten, yo le dije a Pérez esa noche, delante del ministro, porque le dije traidor a ese general, le dije, presidente, destituyelo y pase el juicio. La culebra se mata por la cabeza, presidente. Ahí yo me restié, porque el general Ochoa viaja al aeropuerto porque había una conexión con el comando de la Guardia Nacional que dirigía en ese entonces el teniente coronel Ferreira da Silva, ahora es general exilado aquí. Y hemos hablado mucho de ese punto. Me dice, a mí se me presentó el general Ochoa al comando de la Guardia del aeropuerto a pedirme armas para defender al presidente. Y yo llamé al general Maya y el general Maya me dijo que no le entregara ni un cuchillito, nada. El general Ochoa se retira del comando de la Guardia del aeropuerto, de seguridad del aeropuerto, y se va a la rampa. El edecán de guardia, el teniente coronel Gerardo Dudamel, estaba de guardia ahí, recibiendo al presidente, le dice al ministro, voy a mandar a llamar al ministro Ávila Vivas. Y el general Ochoa le dice, usted no mueve a nadie, usted se queda aquí tranquilo, no llame a nadie. Y le ordena que no busque a Ávila Vivas. El edecán, con un motorizado de la Casa Militar, manda a buscar a Ávila Vivas y se lo lleva para el aeropuerto. Por eso es que Ávila Vivas coincide con el ministro ahí. O sea, que le lograron hacer llegar el mensaje a Ávila Vivas para que se moviera. Sí, y lo fueron a buscar con un motorizado. Cuando vienen bajando, observan que el túnel de subida está trancado. Ahí también iban a agarrar preso a Pérez, porque era la operación ratonera, dirigida por unos militares retirados y un general de la Fuerza Aérea. ¿Quiénes son esos generales? El general Santiago Hernández Vázquez, y estaba uno de la izquierda, bandera roja, y estaba metido en ese de obstruir el túnel para agarrar al presidente y asesinarlo, porque esta es la información que yo recibí. Lo que pasa es que la Casa Militar, cuando había obstrucciones en cualquier parte de la vía, cambiaba el flechado, cambiaba los semáforos, cambiaba todo para poder darle salida al presidente de esa zona delicada. Y cambiaron, se fueron contra flecha, o sea, subieron por el canal de bajada y dejaron atrás el túnel. Lo que se ha logrado reconstruir es que Ochoa Antich se fue al aeropuerto y con lo que pasa es que, claro, el tipo estaba neutralizado, el tipo no pudo hacer lo que quería hacer y tomó una medida desesperada, que se fue con algunos de sus más cercanos al aeropuerto, le llegó a
el hoy general retirado Ferreira da Silva al destacamento 57 de la Guardia Nacional en el aeropuerto y le pidió las armas. Y Ferreira da Silva llamó a su comandante, el general Mayer, le dijo no le dé nada. ¿Para qué quería Ochoa esas armas? Una hipótesis plantea que el señor quería esas armas y al llegar al aeropuerto le iba a decir a Carlos Andrés Pérez, presidente, lo sentimos mucho, hay un golpe de Estado, usted ha sido derrocado, móntese en avión y váyase. Eso es una de las hipótesis. Y que él iba a tomar el control del país, que él iba a ser presidente de la Junta Militar. Lo que pasa es que Ochoa Antich anda por ahí todavía negándolo, dice que no. ¿Y por qué? Bueno, porque entre otras cosas Carlos Andrés Pérez confiaba en él. Esa es la verdad. Pero los indicios son demasiados. Pérez le dice a Ochoa, llame a Chávez, delante de mí, delante el general Ojeda Valenzuela que falleció, otro general de la Guardia Nacional que falleció y el almirante Díaz Tarazón que estaba con el presidente ahí. Le dice, llámese a Chávez, que se entregue porque le van a pasar los aviones de la Fuerza Aérea. Ordena el despegue de los aviones en Maracay. Pérez, a través del general Iván Darío Jiménez. Los aviones sobrevuelan la planilla 2 veces. Y no con misión de fuego, porque son una cantidad de ranchos y clase pobre y un pelón ahí mata un gentío. Y era en la mañana, a las 6 de la mañana, todo el mundo está en sus casas. Entonces le dice, llámese a ese bandido, llámese al comandante Chávez, que se entregue porque lo vamos a atacar definitivamente. Ochoa sale, bueno, y le dice, lo presenta esposado y sin la fatiga militar. O sea, así una franela blanca o una franela de color. No lo ponga con los símbolos militares de mando, teniente coronel. Y él sale. Yo sigo a Ochoa, porque yo desconfiaba del ministro siempre, desde que lo nombraron, pero no tenía argumentos, y mucho menos para sospechar de un golpe, una conspiración, una conjura. Entonces lo sigo. Él agarra el teléfono que está en el rinconcito de la antesala, para que la gente que esté ahí presente pueda llamar por teléfono y hacer algunas coordinaciones, y habla con Chávez. Te voy a mandar a buscar con el comandante Romer Fomayor. Yo le digo a Ochoa, Romer Fomayor no sale de aquí. Él es edecán del presidente. Ninguno sale aquí. Agarren a su loco y métanos presos ustedes. Y me llama Ítalo del Valle Aliegro desde su casa. Y dice, coño, Carratú, qué bien. Me acaba de enterar que sacaste a Tuve Férez y sacaste a este tipo. Ahora ten cuidado con Ochoa, que ese es un tramposo, me dice Ítalo. Le digo, coño, perdón, le digo, cónchale, me lo va a decir ahora, que estamos metidos en el rollo. ¿Y por qué no me lo dijo antes? Franco, cuando salgo, Ochoa quiere dirigirse al país desde el palacio, con toda la prensa. Le digo, no, le dije yo, no, usted aquí no habla, aquí solamente habla el presidente. De la casa del presidente de la República, el poder nacional. Habla del ministerio o habla en la calle, por aquí no. Ustedes se metieron, sí, a lo macho, se metieron en una oficinita que está aledaña al despacho presidencial del Ministerio de la Secretaría. Y como eran tantos periodistas, se pararon en la mesa y partieron la mesa de mármol. Y se partió la mesa, se cayeron las cámaras y un desastre ahí. Y tuvieron que salir a un pasillo a hablar. ¿Cuál era el empeño del general Ochoa? Hablarle al pueblo. Si él tiene que hablarles a las Fuerzas Armadas, a su alto mando militar, a sus comandantes de guarnición y respaldar al presidente en todo. No lo hizo. Nunca lo hizo. Fue el segundo intento de Fernando Ochoa Antich de hablar a la gente. En la primera locución que vimos de Carlos Andrés Pérez, que fue en Venevisión, le sucedió una segunda que también fue en Venevisión, donde estaba acompañado, donde tenía la bandera y todo aquello. Y cuentan los presentes que hubo una situación. Cuando va a hablar el presidente en la tercera locución desde Miraflores con Virgilio Ávila Vivas a su lado, que era el ministro del Interior, y Fernando Ochoa Antich al otro lado, que era el ministro de la Defensa, al terminar de hablar Carlos Andrés Pérez, grabado, porque estaban grabando el mensaje, Ochoa Antich, cuando termina Carlos Andrés, pretende hablar para dirigirse a Fuerza Armada y dice, yo quiero dirigirme, y Carlos Andrés lo mandó a callar, le dijo, cállese, que yo no le he dicho a usted que hable, cállese, delante de todo el mundo. Y Ochoa se tuvo que callar. Eso es otro de los relatos de los presentes. Es decir,
Que Carlos Andrés no estaba del todo seguro y hay mucha gente que además asegura que hubo una gente que se desapareció durante horas. Se desapareció Ochoa, se desapareció el director de la DICIP, otro general, creo que era Jaime Purua, desapareció por 2 horas. La DICIP estaba echándose tiros y por ahí están las grabaciones de la DICIP, echándose tiros contra los golpistas. Pero echándose tiro de verdad contra los golpistas, intentando proteger la casona para sacar a la familia presidencial. Porque la primera dama Blanca Rodríguez de Pérez y sus hijos y sus nietos estaban encerrados en la casona con un hijo de puta como Miguel Rodríguez Torres, hoy exiliado, chavista hijo de puta ese, hoy exiliado en España con la protección de Zapatero, estaba bombardeándole la casa a la familia presidencial para matarlos. Tan sencillo como eso, y no había ningún objetivo militar. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con lo que pasó? ¿Qué terminó ocurriendo? ¿Por qué Ochoa? O sea, ¿qué estaba haciendo Ochoa? Pero las distintas señales que deja el tipo por el camino. Yo presencié una conversación. Estaba el presidente de la República, el general Ochoa, hablando por teléfono con el comandante de la aviación y yo estaba allí. El presidente le dice a Ochoa, ordene que bombardee la planicie. Y Ochoa no siguió esa orden. Más bien le dijo al general, creo que era el general Fuguet, mira, el presidente me está diciendo esto, pero yo no creo que hay que hacer esto. El presidente nos dice a todos los ministros, miren ministros, no se preocupen, los aviones de guerra de la aviación militar van a sobrevolar porque van a bombardear, pero no se preocupen. Y entonces empezaron a pasar los aviones esos que hacen un ruido estruendoso. Y nada, pasaron y no pasó nada. O sea, obviamente lo que supuestamente iba a ocurrir no ocurrió. Pero estamos hablando de que el ministro Ochoa desconoció, desacató una orden del presidente. Sí, eso es cierto. Y estamos hablando además de que trató con guante de seda a los golpistas cuando no quiso mostrarnos como lo que eran, como unos traidores a la democracia que juraron defender. Eso no es suficiente como para levantar sospechas sobre el ministro. ¿No sería por esa razón que el también ministro que compartía con usted el gabinete, Miguel Rodríguez, tuvo aquel altercado en el primer consejo de ministros que se hizo posterior al golpe, acusando a Ochoa de traidor? Mira, yo no recuerdo que Miguel haya dicho eso en Consejo de Ministros. Yo no, a estas alturas de mi vida, no tengo mucha confianza en mi memoria. No, yo tampoco. Este es Carlos Blanco, que fue ministro de Carlos Andrés Pérez, ministro de Lucinchi, y es una de las estrellas fulgurantes en el equipo de María Corina Machado. Es su tío, además, su tío político. Y es muy cauto, por supuesto, para decir las cosas, como si nos ocultara algo. Pero el que nunca nos oculta nada es Miguel Rodríguez, protagonista de esa anécdota que la narra él personalmente. Entonces, el presidente dice, bueno, vamos a empezar y yo quiero escuchar a todos los ministros hoy que le quiero oír la opinión sobre esto que acaba de ocurrir. Yo siempre como boquejar, ¿verdad? Y pido la palabra. Yo me sentaba al lado de Carlos. Presidente, yo quiero hablar. Yo estaba con usted hace 2 días, ¿verdad? Y ayer estuve en Milán y estoy llegando en este momento y me consigo estas imágenes de un tipo que acaba de dar un intento de golpe de Estado, dando un discurso ahí, ¿verdad? Diciendo que por ahora no. Cuando yo me imaginaba que todos iban a salir como los carapintadas, como los Sacomenes, en franelita blanca. ¿Verdad? No con un penacho ahí, con un penacho ahí y
y las condecoraciones y la vaina y el traje militar. Y dando un discurso. Y al doctor Caldera esta barbaridad. ¿Cómo es posible? Esta gente ha debido salir con camisita blanca. Tal. Eso yo hablo así. Y Ochoa Antich me interrumpe. Fernando Ochoa Antich. Ese un momento, ministro. Yo no permito que le falten el respeto a los oficiales del ejército de Venezuela. Yo le digo, ¿cómo es la vaina? Así mismo. Digo, ¿cómo es la vaina? Oficiales del ejército de Venezuela. Estos son unos asesinos. Coño, mire, usted no vio el poco de tiros aquí en la oficina del presidente de la República, ¿verdad? Que lo iban a matar aquí, que le dieron un golpe de Estado. Usted llama a esos oficiales del ejército. Bueno, por eso es que estamos aquí. Por eso es que estamos en esta situación. Bueno, Carlos Andrés agarró y dijo, ministros, no estamos en condiciones de hacer este Consejo de Ministros y vamos a suspenderlo. Y yo los convoco mañana o pasado mañana. Piensen bien lo que van a decir. Se acabó el Consejo de Ministros con la intervención mía y la intervención de pendejo de Fernando Ochoa. Imagínate, se suspendió el Consejo de Ministros en medio de un altercado, pero Carlos Blanco, que era ministro, no se acuerda. En fin, tú sabes que hay gente que tiene problemas de memoria a veces, problemas de cara y de todo eso. No, por eso una visita a tiempo al médico puede evitar esas cosas. El doctor Ricardo Pérez recuerda que es el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. Recuerda que todas esas cosas que quieres corregir, que sientes que debes corregir, primero hablarlas con un médico responsable como el doctor Ricardo Pérez, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. Y allí, particularmente en la Florida, está la gente de Lamcor Construction Services para que construyas las cosas de forma correcta. La refacción del hogar, la refacción de determinada zona, ampliar, hacer un anexo, modificar el garaje, convertir el garaje en un nuevo cuarto. Todas esas cosas las puedes hacer siempre y cuando las hagas respetando las normas. Y por supuesto el criterio estético, no es que vas a salir a poner unas planchas de zinc y unos panelones, por favor, no caigas en eso. Lamcor Construction Services, para que construyas en la Florida de la forma adecuada. Y recuerda que a la hora de comunicar, fíjate, Carlos Andrés Pérez es un experto comunicando. Carlos Andrés Pérez sabía lo que tenía que decir, sabía cómo tenía que hablar y además de eso comprendía que él ganaba si hablaba. Si la gente lo veía, decía, ahí está Carlos Andrés al mando, okay, no, olvídate de todo. Y en efecto así fue. Y los golpistas también lo comprendieron. Por eso es que el golpista Fernando Ochoa Antich permite que Chávez hable para que diga lo que dijo. Bueno, si tú quieres comprender la comunicación y entender que no se trata solamente de hablar frente a una cámara, que no se trata solamente de hablar frente a un micrófono, que no se trata solamente de dar un discurso, que se trata de el joven que necesita para sus estudios perder el miedo escénico a dar una exposición, que se trata de, bueno, inclusive del que quiere establecer una relación de pareja y dice, oye, nunca me para, yo intento levantarme a alguien y no ¿será que no te comunicas bien? ¿Será que tienes un extraordinario currículo y no consigues trabajo porque en realidad te caes en las entrevistas? Porque no sabes comunicar lo que quieres. Eduardo Villegas es tu coach de comunicación para mejorar todas esas cosas. Eduardo Villegas, coach de comunicación. Miguel Rodríguez Sierra, porque el gran planteamiento aquí es, ¿y Carlos Andrés qué decía? ¿Cómo es posible que Carlos Andrés no se diera cuenta? Carlos Andrés, que era un hombre tan avesado. ¿Qué pasó aquí? Él se lo preguntó una vez, también a Carlos Andrés Pérez. La anécdota es interesante. Tú sabes que yo dice Miguel, yo le digo al ministro Ochoa, digo, ministro, usted sabe que la única persona que yo conozco en Venezuela, realmente, la única persona que yo conozco en Venezuela que dice que usted no estaba implicado en el golpe soy yo. No hay nada que agregar. No hay más nada que agregar, es evidente. Amigos, lo siguiente. Es imposible que haya habido un golpe de Estado de la forma en la que lo hubo en aquel momento, que de paso era del ejército, sin conocimiento e inclusive sin la anuencia del Ministerio de la Defensa, que también era del componente ejército.
Eso es importante dejarlo claro. El 4 de febrero fue producto de una inmensa conjura civil y militar, pero también de una expresión de incapacidad de la clase política para entender el fenómeno que se estaba viviendo. Hay que decir que Carlos Andrés Pérez se salvó de vaina, en sentido literal y en sentido figurativo. Carlos Andrés Pérez pudo haber sido asesinado en distintas ocasiones esa noche, y uno a veces no se explica qué ángel protegía a Carlos Andrés Pérez, porque el tipo se salva de la muerte en el aeropuerto, se salva de la muerte en los túneles para subir a Caracas, se salva de la muerte al llegar a la Casona, se salva de la muerte en Miraflores, se salva de la muerte luego en Venevisión, donde no lo fueron a agarrar. Es decir, hubo una serie de situaciones donde Carlos Andrés Pérez empezó a tener, en efecto, como una ayuda celestial para salvarse de todo el asunto, pero además de eso, figurativamente también se salva de que tenía una conjura dentro de su partido, tenía una conjura dentro de su gobierno con el ministro de la Defensa en contra. Tenía una conjura militar que se expresó en 2 golpes de Estado. Tenía una conjura civil con un poco de malandros de la izquierda conspirados y metidos en este golpe, porque allí estaban Douglas Bravo y estaban Gabriel Puertaponte metidos en esa conjura, metidos en ese golpe de Estado, que presos terminaron también. En tal sentido, cuando se ve todas estas cosas, uno dice, oye, de verdad que Carlos Andrés Pérez se salvó de vaina. Pero también hay que decir que Carlos Andrés Pérez, no puede ser que todo el mundo te traicione, que todo el mundo conjure a tus espaldas y tú no te des cuenta. Carlos Andrés Pérez tiene una responsabilidad en todo esto. Carlos Andrés Pérez debe ser evaluado como un hombre de Estado, sin duda alguna, como una personalidad histórica, sin duda alguna, con sus luces y con sus sombras. Y lo que ocurrió el 4 de febrero, por supuesto, que la actuación de Carlos Andrés Pérez estuvo a la altura como un tipo comprensivo de lo que significaba el poder y de su responsabilidad como jefe de Estado. Y el tipo se fajó, defendió la democracia e impidió que estos tipos lo tumbaran, sin duda. Pero se pudo haber evitado ese golpe si Carlos Andrés Pérez hubiese tomado las medidas. Y el golpe siguiente también, porque si Carlos Andrés Pérez destituye al alto mando completo y mete preso a Ochoa y a todo ese alto mando también por cabrones, y hace la purga que había que hacer dentro de las Fuerzas Armadas, no ocurre el golpe el 27 de noviembre, ni tumban a Carlos Andrés Pérez en mayo del 93. Amigos, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Hay que contar la historia, hay que entender la historia. Muchísimos jóvenes venezolanos no saben lo que pasó el 4 de febrero porque lo que le han contado es la historia que el chavismo quiere que se sepa. Pero los adecos, pero los que estuvieron en el poder, tampoco cuentan la historia porque no les conviene que se sepa que ellos también estaban conjurados. Tarde o temprano, Ochoa, traidor, los dos Ochoa, los hermanos Ochoa, los dos, yo espero que muy pronto se vayan a donde pertenecen. A dormir juntitos en el sarcófago de Chávez. ¿Y dónde está Chávez? Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías. Chávez está en el infierno.